Vamos a comenzar el análisis y vamos a comenzarlo por el Crash 500. A medida que vayan teniendo dudas, consultas, alguna recomendación, lo que sea que ustedes tengan, vayan comentándomelo, si lo vamos charlando y lo vamos trabajando. Acá primero que nada vamos a comenzar a 24 horas, vamos a comenzar siempre a 24 horas, básicamente para identificar la zona de mayor confluencia, la zona de mayor reacción. Luego vamos a bajar a temporalidad de 4 horas y por último a temporalidad de 1 hora. En esas tres temporalidades vamos a identificar justamente las zonas propiamente dichas de reacción. Después de la temporalidad tanto de 30 como de 15 minutos, vamos a identificar lo que son las confirmaciones de entrada. También vamos a ver a 24 horas el contexto de la tendencia, las zonas fuertes que tiene para romper y demás. En este caso, fíjense cómo en el caso del Crash 500, ahí vemos un punto en el cual cómo se van a dar cuenta que ha reaccionado, que hemos tenido alguna reacción anteriormente, básicamente con las mechas que justamente nos finalizan en la zona. Fíjense la cantidad de mechas que tenemos ahí sobre la línea blanca, vamos a pasarla, así después vamos a ir variando los colores. Pero esa línea blanca, digamos, de momento, fíjense cómo nos viene ejerciendo de soporte, tanto ayer como hoy, ha frenado la caída, digamos, que ha tenido el índice en ese punto de ahí. Ahora vamos a empezar a marcar, así como identificamos esa zona de soporte, vamos a identificar zonas de resistencia, es decir, zonas en las cuales podríamos llegar a hacer una posible operativa. Y tanto ayer como anteayer ya las hemos charlado, son estos dos puntos súper interesantes. De hecho, fíjense como el segundo punto que habíamos mencionado que era de mayor interés, fue una reacción perfecta básicamente que tuvimos sobre la misma. Ahora vamos a ir, como les mencionaba, a 4 horas. Y a 4 horas vamos a ir identificando zonas. Ahora de momento tenemos 2 puntos simplemente. Y a 4 horas vamos a identificar justamente zonas un poco más acotadas en cuanto al stop loss, digamos. Ahí podemos ver una posible zona de operativa, es exactamente una similar o muy parecida a la que utilizamos ayer. Y cómo se pueden dar cuenta ustedes, básicamente, si la zona que marcan es buena o no. Se van hacia atrás y ven la cantidad de mechas y velas que tienen en la zona que han marcado. Fíjense que entre la verde y la roja tenemos una buena confluencia de mechas, una buena cantidad, digamos. En la cola además observamos reacciones con fuerza, acá lo mismo. Con lo cual puede ser un punto interesante, un punto en el cual podríamos llegar a encontrar un retesteo. De hecho, la última caída que tuvo el índice la arrancó justamente en esa misma zona. Y ya la zona de mayor interés, un poco más lejana, podría ser tranquilamente esta, que fíjense, siempre que mencionamos buscar la zona de mayor confluencia, es ideal justamente encontrar estos contextos en los cuales básicamente tenemos una zona súper interesante sobre la superior, en la cual siempre que tuvo reacción rompió por lo menos unos 50 puntos. Esa misma zona la habíamos marcado en sesiones en vivo anteriores, por eso que también siempre hacemos bastante énfasis en, bueno, básicamente ir marcándose las zonas para que puedan llegar a aprovecharlas también. Fíjense que la zona superior sería el contexto súper ideal para ingresar. Básicamente llegando a la zona de confluencia nos dejó una acumulación a 1 hora, estamos ahora, y luego ahí sí empezó la caída más grande. Entonces en ese sentido, justamente a temporalidad de 4 horas y 1 hora por último van a identificar justamente la zona de reacción. Y luego, una vez que tengan las zonas de reacción, la temporalidad tanto de 30 minutos como de 15, van a identificar las posibles confirmaciones de entrada. Para ejemplificarlo, vamos a charlar sobre este ejemplo. Supongamos que ustedes habían llegado a una zona, vamos a bajar un poco esto, una zona similar a esta, digamos. Fíjense cómo tenemos una confirmación de 30 minutos. En el caso de los crash va a ser velas bajistas, en el caso de los boom serán velas alcistas. En este caso, como operamos en ventas, tenemos una confirmación, dos confirmaciones y ya en la tercera se dio la caída. Aquí minutos lo van a ver mucho más claro, justamente esa caída que menciono, con fuerza de todos modos. Fíjense acá también, mucho más claro y bueno, obviamente a 1 minuto van a ver todas las reacciones que el índice hizo antes de caer con fuerza. Eso también siempre mencionamos que justamente antes de caer suele dejar una acumulación. Fíjense la acumulación que nos dejó y luego ahí sí empezó a caer con fuerza. Sobre este punto de acá, esta zona más cercana, digamos, ¿qué espero yo? Esperaría confirmaciones, tanto a 30 como a 15, y ahí sí hacer una posible entrada en ventas en este caso, sobre esa misma zona que, bueno, básicamente es bastante interesante.
Vamos a ir ahora al Crash 1000. Uy. Vamos a repasar primero los 3 Crash y luego vamos a ir a repasar los Boom, digamos. Primero que nada, mencionar que en el Crash 1000, fíjense como el contexto es de bastante indecisión en los últimos días, prácticamente nos cerraban con poco cuerpo, con lo cual siempre que tenemos poco cuerpo y bastante mecha, incluso fíjense que esta nos cerró como una doji, que es literalmente sin cuerpo, siempre que tenemos ese contexto es un contexto de bastante indecisión. Y fíjense como también tenemos un piso interesante, este piso de acá, como lo empieza hace una semana aproximadamente, lo está respetando y de momento no logra hacer justamente la ruptura a la baja. Si observamos hacia atrás, es un punto súper fuerte, es este punto de acá. Fíjense cómo hemos tenido bastantes reacciones con fuerza tanto a la baja como al alza. Acá lo mismo, con lo cual es un punto en el cual podríamos llegar a encontrar la reversión al alza, teniendo en cuenta que siempre que tenemos justamente una tendencia bastante bajista, siempre luego suele corregir. Fíjense acá, tuvo una tendencia bajista, luego corrigió. Lo mismo sucedió básicamente cuando hizo la tendencia alcista y luego empezó a recuperar justamente fuerza bajista. Como contexto para buscar entrada, digamos, teniendo en cuenta que, bueno, básicamente tenemos ese soporte ahí, podríamos marcar estos 2 puntos. Vamos a marcar esos 2 puntos. Bernardo dice. Perdón, no sé si alguno tiene alguna duda, obviamente, bienvenido sea. Aparece, oye, pero Lili, ¿Qué cosa? No entendí. entonces Manuelito. Pero bueno, les mencionaba justamente que esos son 2 puntos súper interesantes en los cuales hemos tenido reacciones en los últimos días. Vamos a ir ahora a 4 horas. Y a 4 horas vemos inclusive sobre el punto inferior que ya empieza a dejar una acumulación interesante e incluso en la última reacción que hizo justamente empezó a romper este piso de acá. Fíjense que venía respetando este piso, vamos a dejarlo marcado. Ese piso ahí venía respetándolo bastante y de momento empieza nuevamente a meterse justamente por encima de lo que era esa zona de reacción, que tranquilamente nos podría haber funcionado de resistencia, pero sigue justamente su camino al alza, digamos. De momento vamos a ir marcando directamente a 1 hora justamente las zonas de reacción y vamos a dejar marcadas 2 zonas que ya las hemos marcado en la semana en las distintas sesiones. Y habíamos marcado por un lado entre aproximadamente el 52 y el 42 una primera zona de reacción y una zona superior más interesante aún, en la cual justamente si observamos la cantidad de reacciones y la fuerza de reacción es justamente más interesante, por la cual por eso menciono el mayor interés en ello. Sobre un punto inferior que básicamente si nos deja acumulación podríamos buscar la entrada, es aproximadamente esta zona de acá, en la cual hemos tenido reacciones. De momento yo esperaría las zonas superiores. ¿Por qué? Porque básicamente en las zonas superiores es donde se ha dado la mayor cantidad de reacciones e inclusive es de donde se ha dado justamente la mayor fuerza de reacción, no solo cantidad sino también calidad. Y es eso justamente para ustedes tener una noción básicamente de cuál va a ser la mejor zona operativa. Van a tener que encontrar esa zona de mayor confluencia. En este caso, como hay zonas muy cercanas de resistencia, es fundamental justamente esperar no solo una confirmación, sino también más bien estructura, en la cual podríamos justamente encontrar un punto más claro. Fíjense que siempre que cae con fuerza, previamente a caer nos deja una estructura. Acá encontramos un contexto similar. Entonces, en ese sentido, justamente esperar a esa estructura nos va a permitir básicamente encontrar también un mejor punto de entrada. Insisto, personalmente voy a esperar las zonas superiores. Esta blanca es una zona de reacción, pero justamente el mayor interés en base a las reacciones que ha dado anteriormente se da en las zonas superiores, en este caso entre líneas verdes y rojas. En este caso de acá, el soporte que tenemos ahí como un rectángulo lo vamos a dejar marcado para justamente tener en cuenta que es una zona de reacción a romper, que básicamente de momento sigue respetando. Obviamente acá hizo la ruptura, pero fíjense que luego empezó nuevamente a respetar acá, bueno, básicamente esa zona de reacción
que tenemos de color azul. Vamos a ir ahora al crash 300. La metodología de análisis siempre va a ser exactamente la misma, la cual justamente vamos a arrancar a 24 horas. Lo que va a ir variando básicamente va a ser el contexto del mercado. Y como les mencionaba antes, si ustedes saben utilizar, no sé, supongamos que quieren utilizar Fibonacci porque no sé, en Forex lo utilizaban, es súper válido justamente a mayor cantidad de confirmaciones. Van a tener una mayor seguridad a la hora de justamente tradear básicamente en el índice que estén analizando. Y es fundamental encontrar la mayor cantidad para justamente siempre bajar el riesgo de la operativa y de esa manera poder justamente encontrar una mayor rentabilidad y una mayor sostenibilidad en los resultados también. Como contexto, 24 horas, en el caso del Crash 300, vemos acá que sigue respetando una trendline súper fuerte, la hemos marcado en sesiones anteriores, y fíjense cómo justamente seguimos teniendo un contexto en el cual lo sigue respetando, con lo cual eso nos indica justamente una mayor fortaleza, digamos, de lo que es esa zona de reacción, esa zona en este caso viene utilizándose de soporte, e inclusive también tenemos un techo, el cual nos viene sirviendo justamente para empezar las caídas, digamos, con fuerza, con lo cual podríamos decir que está inmerso, digamos, en un canal alcista. Obviamente, al ser alcista es algo contraproducente para nuestro tipo de operativa. ¿Por qué? Porque básicamente tenemos justamente que nosotros operamos en ventas y bueno, al ser alcista claramente nos indica que la fuerza alcista es mayor que la bajista. E inclusive también acá, fíjense cómo volvió a respetar esta zona de reacción, que en este caso está siendo utilizada de soporte a lo largo de las últimas semanas. Fíjense la cantidad de mechas que tenemos. Con lo cual eso nos indica justamente, bueno, básicamente la fuerza con la cual está haciendo tanto la trendline alcista que vino siendo utilizada de piso, como también el propio piso este de acá. Vamos a marcar a 4 horas directamente zonas de reacción, en este caso ya así buscando una zona de posible operativa, acá se ve mucho más claro el piso que menciono. Vamos a borrar este piso de acá, así no nos mareamos con las líneas. Y vamos a empezar a marcar sobre las mechas justamente zonas de reacción en la cual podríamos llegar a encontrar una posible operativa. Esos dos puntos son súper interesantes, en los cuales justamente hemos tenido algunas reacciones. El punto más interesante aún es el que hemos entrado justamente en esta reacción de acá, que obviamente puede llegar a costar bastante, pero fíjense como el otro día se dio el movimiento perfecto que habíamos mencionado, en el cual justamente en esta zona de resistencia vino a retestear exactamente la línea de tendencia e inclusive también lo que era justamente la zona de soporte que viene siendo, que habíamos marcado de color azul. Así que en ese caso justamente esta zona superior puede ser interesante, pero bueno, puede llegar a costarle bastante llegar. Vamos a ir a 1 hora. Y a 1 hora vamos a observar justamente que no solo viene con fuerza alcista por el hecho de haber retesteado, fíjense, la línea de tendencia, sino también por las últimas horas, porque nos han ido cerrando justamente lo que son las velas horarias. Por lo que yo personalmente esperaría justamente en alguno de estos dos puntos, obviamente en las cercanías, no exactamente en ese punto, pero en las cercanías podríamos esperar, vamos a dejar marcadas dos zonas, así tienen como referencia. Pero esperar justamente confirmaciones nuevamente entre lo que es la línea verde y roja, ambas líneas verdes y rojas, digamos. Ahora vamos a marcar una superior. En esas dos zonas de ahí, justamente esperar estructura. Personalmente espero estructura, no solo una sola reacción, sino más bien justamente una estructura en la cual podríamos llegar a encontrar tanto un punto de entrada más conservador como un punto de salida, inclusive también más conservador. Lo ideal de eso justamente es teniendo en cuenta que nos viene dejando una tendencia bastante alcista en lo que son los últimos minutos. Vamos a ir a 15 minutos. Y vamos a observar justamente esa fuerza mayor aún. Fíjense cómo prácticamente las reacciones que nos la da por un lado cada vez más arriba y cada vez con menos fuerza. Con lo cual siempre que tenemos ese contexto y nosotros al operar en ventas en lo que son los crash, fíjense cómo viene quedando spikes cada vez más arriba. Al operar en ventas en lo que son los crash, siempre justamente tenemos un contexto un poco más de riesgo en el cual podríamos
bueno, básicamente tener un contexto menos favorable, digamos, de operativa. También hay que tener en cuenta que este gap es espacio vacío. Fíjense que de momento no lo ha rellenado. Y siempre que tenemos un gap, suele ir a taparlo. No hay una regla exacta que uno diga si en 2 horas lo va a tapar, en 3 horas, en 5 horas o en 3 días. Sino que siempre, como regla general, cuando un índice empieza a recuperar fuerza alcista, en el caso de los crash, o fuerza bajista en el caso de los boom, y tiene un gap por tapar, un gap por cubrir, básicamente, que el gap es el espacio vacío ahí, básicamente lo que es muy probable que haga es ir a buscar justamente tapar ese gap y bueno, básicamente ahí empezar a formar una estructura tal como para, bueno, o seguir subiendo en caso de los crash o seguir bajando en caso de que forme estructura sobre la primera zona. Fíjense que el tapar el gap y la primera zona coincidiría bastante, con lo cual puede llegar a ser un punto válido el cual justamente esperemos estructura acá. Ya cubre el gap y ahí sí hacer una posible operativa. En su defecto, en la zona superior también vamos a esperar exactamente lo mismo. Una estructura, bueno, básicamente para minimizar el riesgo en la posible operativa que podamos hacer. Hasta acá de los crash, ¿alguna consulta, alguna duda? ¿Alguna zona diferente que ustedes puedan tener marcada también? Pero bueno, si no, estas son las dos zonas de confluencia. Y además, fíjense, bueno, básicamente de color blanco, tenemos ahí lo que es el soporte en este caso. Así que es un punto bastante fuerte para romper en este caso a la baja y que bueno, sigue siendo respetado. Y no tienen dudas, ahora vamos a pasar a lo que son los boom. Y los boom, la metodología de análisis va a ser exactamente la misma, teniendo en cuenta que justamente, así como mencionamos antes, que nuestro enfoque en los crash va a ser, bueno, básicamente operar en las resistencias, ahora como nosotros vamos a operar en compras, el enfoque va a ser completamente opuesto, en el cual nosotros vamos a buscar soportes en los cuales podríamos llegar a encontrar justamente una zona de reacción. En sí, el caso de vamos a arrancar por el 1.500 y vamos a ver justamente una tendencia bastante bajista marcada en lo largo de los últimos días, barra el último mes. Y vemos que a lo largo de la última semana nos empezó a bajar un rango entre lo que es este piso de acá y sigue respetando este techo de acá. Fíjense que ambos puntos son puntos súper fuertes. ¿Por qué me doy cuenta básicamente de esa fuerza, digamos, de reacción en ambos puntos? Por la cantidad de reacciones que tenemos. Fíjense que el punto superior, digamos, había sido utilizado con fuerza, básicamente en ambos sentidos de reacción. Acá tenemos como soporte, acá como resistencia. Lo mismo sucede en el caso del punto inferior, en el cual acá había sido utilizado de resistencia, acá de soporte, acá de soporte. Y bueno, nos viene justamente ejerciendo de piso en lo que viene siendo el rango de los últimos días. Prácticamente desde hace 10 días se viene moviendo entre el mismo piso y el mismo techo. Obviamente en el medio tenemos zona de reacción, con lo cual podríamos buscar justamente esos puntos en los cuales, y el punto en el cual está llegando prácticamente, bueno, es un punto interesante de reacción, es un punto en el cual podríamos llegar a buscar una posible entrada. De todos modos vamos a ir bajando de temporalidad para ir marcando justamente, vamos a borrar este punto ahí. Y vamos a marcar, como les mencionaba, zonas en las cuales podríamos llegar a buscar un retesteo. Vamos a subir, bueno, a este punto lo vamos a dejar y vamos a agregar líneas. Vemos ahí una zona súper interesante de reacción, en el cual obviamente algunas reacciones las hemos tenido como resistencia, algunas como soporte, pero en sí es una zona, es un punto bastante fuerte, un punto interesante, en el cual si me voy hacia atrás también ha sido utilizado tanto de resistencia como de soporte en algún caso. Bueno, lo mismo acá. Con lo cual es un punto bastante fuerte y es un punto en el cual podríamos llegar a buscar un retesteo interesante. Vamos a ir a 1 hora. Y a 1 hora además lo que va a ayudar, lo que va a justamente ser algo bueno en este contexto, es que nos va a cerrar la vela horaria por encima de lo que es justamente esa zona de reacción que acabamos de marcar. Con lo cual puede ser una zona de retesteo interesante, teniendo en cuenta que siempre que entramos en un retesteo, siempre va a ser mayor el riesgo de operativa que justamente tengamos en esa posible operación. Básicamente, ¿por qué? Porque
Como les mencionaba antes, siempre que los índices suelen subir, después suelen hacer una corrección, con lo cual tranquilamente uno entrando en un retesteo puede entrar justamente en esa corrección y bueno, básicamente o sea, obtener no digo un peor resultado, pero sí no tanto profit como si haber ingresado justamente en una zona de mayor confluencia, en una zona inferior, digamos, en la cual inicia el movimiento alcista o en el caso de los crash será iniciar el movimiento bajista. Esta zona inferior, zona súper interesante, zona que ya hemos marcado también, incluso hemos enviado, con lo cual siempre la zona se repite. Fíjense que estamos hablando desde hace 10 días aproximadamente, que las mismas zonas siguen siendo utilizadas, tanto de resistencia, fíjense que esta zona inferior fue utilizada acá de soporte, acá de resistencia, y lo mismo sucede con la zona superior, acá había sido utilizado de resistencia, acá de soporte, de resistencia, con lo cual siempre las zonas se van a repetir. Lo que ustedes pueden hacer justamente para ir reutilizando, por así decir, las zonas, en base al contexto actual, justamente si ustedes tienen la zona marcada, supongamos, van a ir esperando justamente en las zonas que, bueno, básicamente hayan tenido marcadas, van a ir esperando un contexto un poco más favorable en el caso de justamente, no sé, supongamos que rompe mucho al alza, supongamos que ustedes detectan la zona esta acá y, bueno, dice ustedes la vamos a operar acá. Fíjense que acá idealmente sería haber esperado una confirmación. ¿Por qué? Porque básicamente, una estructura más que confirmación, básicamente venía una tendencia bastante bajista en la cual justamente podría llegar a haber, bueno, la ruptura que se dio básicamente podría haber sido súper normal básicamente por la fuerza bajista. Pero fíjense en otro contexto en el cual no rompe tanto al alza e incluso nos deja una acumulación acá. Y si ustedes tienen la zona marcada, tranquilamente pueden aprovechar todas estas reacciones. Las zonas siempre se van a repetir, acá lo mismo. Lo mismo sucede en la zona inferior. Con lo cual, tener las zonas marcadas les va a evitar, no digo que les vaya a evitar el análisis, porque siempre se tienen que enfocar justamente en entender qué están haciendo y no simplemente porque tal o cual les mandó una señal, vamos a meterla en compras o en ventas, sino que tienen que enfocarse realmente en entender el mercado. O por lo menos es eso la manera en la cual van a obtener mejores resultados desde un punto de vista y opinión completamente personal. Obviamente después cada uno de ustedes decide qué es lo que hace y qué es lo que le conviene. Pero bueno, en sí entender qué están haciendo les va a permitir tener mejores resultados. Para bajar el riesgo acá, pueden esperar una reacción y ahí ingresar una estructura similar a esta. Bueno, básicamente esa sería la única recomendación que puedo dar. Acá en este caso continuamos teniendo un gap desde hace algunos días. Fíjense ahí este espacio sin cubrir y ahí como les mencionaba, fíjense que lo tenemos descubierto desde anteayer. Y fíjense cómo después empezó a formar estructura, empezó a subir, empezó a bajar, con lo cual en ese sentido es lo que les mencionaba antes, que no hay nada de ciencia exacta que nos digan una cantidad de días X. Lo voy a cubrir al gap, pero sí, siempre que tengamos un gap, puede llegar a ser justamente un contexto en el cual pueda llegar a, ir a cubrirlo. Por eso cuando tenemos la tendencia así bajista y un gap por cubrir, siempre es fundamental esperar esa estructura para justamente, bueno, no ingresar justamente en la ruptura del soporte en este caso. Vamos a ir ahora al Boom 1000. Y en el Boom 1000 vemos justamente que empieza a respetar lo que antes nos había funcionado de resistencia, toda esta zona de acá. Empieza a ser justamente útil por, bueno, básicamente como soporte en este caso. Vamos a ir de todos modos marcando justamente a temporalidad de 4 horas, zonas en las cuales esté dando reacciones. Y vemos justamente lo que les mencionaba, fíjense como toda esta zona de acá había sido utilizada súper interesante como resistencia en la mayoría de los casos. Y fíjense como la misma zona luego, hoy mismo, tanto ayer como hoy por la madrugada, empezó a ser utilizada como soporte, perdón. Entonces en ese sentido siempre, insisto nuevamente con el ejemplo de que las zonas siempre se van a repetir. Este es otro ejemplo casi perfecto en el cual la zona se ha cumplido perfectamente digamos, a la inversa del movimiento en el cual venía siendo respetada. Esa misma zona puede ser una zona en la cual podríamos llegar a buscar una operativa. De todos modos, vamos a ir a una hora a marcar ya dos zonas, digamos, no solo un punto para 2 puntos, sino marcar más bien zonas.
Y vamos a dejar marcada esta zona inferior, está entre, bueno, básicamente verde y roja, vamos a pasarla. Y luego vamos a marcar una zona también superior, pero de todos modos, personalmente esperaría justamente al menos una confirmación. ¿Por qué? Porque básicamente fíjense cómo nos fueron cerrando las últimas velas horarias, cómo venía subiendo con bastante fuerza y empezó justamente a perder y de hecho a cerrarnos bastantes velas bajistas, con lo cual siempre que tengamos ese contexto es ideal esperar justamente una estructura. Fíjense que tenemos una estructura similar acá y vemos qué estructura nos dejó antes de subir con fuerza, antes de seguir justamente su camino alcista. Fíjense cómo tenemos una confirmación, dos confirmaciones y ya en la tercera se va. Obviamente no hay una cantidad tal justamente en la cual uno diga, bueno, si esperamos una confirmación, esperamos dos, esperamos tres y entramos. Siempre que ustedes van justamente tienen que ir entendiendo el contexto del mercado. Por eso les mencionaba el caso del BUM 500 acá, que en el caso justamente que había retesteado y había subido con fuerza, vamos a acá, acá había subido con fuerza justamente. Y acá, en esta zona de reacción, esperar una sola confirmación no me iba a confirmar la zona como tal. ¿Por qué? Porque básicamente teníamos una fuerza bajista que predominaba bastante. Pero en el caso contrario, justamente vamos a verlo acá nuevamente, como acá sí, tenemos una confirmación, tenemos dos, tenemos tres, tenemos cuatro. Entonces ya ahí ya pueden empezar a aprovechar la zona. Acá lo mismo. Fíjense como la ruptura no es tan grande como la que habíamos visto antes. Y ya con una confirmación tranquilamente pueden ingresar en zona. En el caso del boom 1000, como es una, bueno, básicamente una corrección bastante grande, inclusive nos está rompiendo esta trendline alcista que viene respetando el índice para reaccionar. Fíjense como simplemente nos dejaba mechas, pero siempre los cuerpos de las velas terminaban sobre las, bueno, básicamente la línea de tendencia. Y de momento la viene rompiendo, con lo cual eso nos indica mayor fuerza bajista, en este caso, en las últimas horas, en los últimos minutos. Con lo cual, siempre que tengamos un contexto así, en el cual justamente rompa una línea de tendencia bajista o rompa una línea de tendencia alcista en el caso de los boom y una bajista en el caso de los crash, siempre es ideal justamente esperar más bien una estructura. Por eso menciono esta estructura de acá como ejemplo, para tener en cuenta justamente a la hora de, bueno, básicamente ingresar en alguna de las dos zonas que básicamente mencionamos y marcamos acá. Obviamente hacia abajo vamos a encontrar zonas de mayor confluencia, zonas de mayor reacción, pero bueno, son bastante lejanas, de todos modos la vamos a ver. Vamos a dejarlas marcadas como un punto. Fíjense acá tenemos una, vamos a dejar marcados dos puntos más. Ese punto ahí. ¿Por qué menciono un punto y no una zona? Porque básicamente cuando regresa a la zona que estamos mencionando es esperar justamente una acumulación. ¿Por qué? Porque fíjense que sobre la primera línea roja, vamos a pasar a ambas de color blanco. Vamos a hablar sobre la inferior ahora. Fíjense como si uno justamente se fía exactamente de ese punto, tranquilamente unos 10 puntos después, unos 10 pips después, puede reaccionar, digamos. Por eso es ideal esperar a estructura para también encontrar un mejor punto de entrada. Hay veces que nos reaccionará exactamente sobre la línea blanca, pero hay veces que nos va a reaccionar 3 puntos después, 5 puntos después. Entonces esperar esa estructura les va a permitir justamente encontrar un punto más exacto por un lado y por otro lado también minimizar el riesgo de operativa, justamente esperando esa estructura que, bueno, básicamente confirme, entre comillas, la zona de entrada que ustedes han marcado, digamos. Bueno, esta, mientras tanto, ¿alguna duda, alguna consulta? Bueno, esta entrada sigue ahí, pero ¿por qué les mencionaba justamente la acción de precio? Porque exactamente de la misma manera que marcamos soportes acá, fíjense cómo podemos marcar un soporte bastante claro acá. Y es otro mercado, otra metodología, acá influyen las noticias, pero la metodología de análisis, la metodología de posible operativa es exactamente la misma. Acá, en esta misma compra que yo entré, bueno, que aún no llegó al take profit, pero que estoy dentro, digamos, es la misma, el mismo tipo de soporte que marcamos y mencionamos acá. Con lo cual, en ese sentido, practicar la acción de precio, practicar las bases del trading, digamos, les va a permitir después, una vez ustedes sean rentables en un mercado, ir a otro mercado y, bueno, rentabilizar también justamente con esa misma metodología de análisis. Obviamente teniendo en cuenta que
afectan factores distintos, así como acá en los índices sintéticos no afecta el análisis fundamental, que es el análisis de las noticias económicas, digamos. En el caso de Forex sí, y bueno, hay que tener ciertos recaudos extras, digamos, en un mercado y otro, pero bueno, la metodología para marcar zonas de reacción es exactamente la misma. Voy a dejar de grabar y vamos a ir repasando